Ahora estudiaremos la función generadora de probabilidad. Empecemos con su definición. Sea x una variable aleatoria entero valuada, es decir, que toma sus valores en el conjunto de los enteros. Su función generadora de probabilidad es igual a la suma sobre todos los posibles valores que toma de la probabilidad de que x sea igual a k por s a la k. Esta función está definida para valores de s tales que esta serie de potencias converge. Si la variable aleatoria x es finita con probabilidad 1, entonces la función generadora de probabilidad es una serie de potencias en S con coeficientes no negativos, tal que su radio de convergencia es al menos 1. En efecto, si tomamos S en valor absoluto menor estricto que 1, entonces el valor absoluto de la función generadora de probabilidad es menor o igual que la suma sobre todos los k de la probabilidad de que x sea igual a k. Esto significa que desde que esta es una función de probabilidad, esto es igual a 1. Por lo tanto, la serie converge. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que nuestra variable aleatoria x está definida en el conjunto 0, 1, 2, etc. Y vamos a ver cuáles son las propiedades de esta función generadora de probabilidad. La primera propiedad nos dice simplemente que si tenemos dos variables aleatorias cuyas funciones generadoras de probabilidad coinciden, entonces estas variables aleatorias son iguales en distribución. La segunda es que a través de la función generadora de probabilidad podemos generar los momentos factoriales de la variable aleatoria. Y la tercera es que si dos variables aleatorias son independientes, entonces la función generadora de la suma es igual al producto de las funciones generadoras de cada una de estas variables aleatorias. Ahora verifiquemos que es cierta la primera propiedad. Sea a sub k igual a la probabilidad de que x sea igual a k y b sub k igual a la probabilidad de que y sea igual a k. Si por hipótesis la función generadora de x y la función generadora de y son iguales en algún intervalo alrededor del 0, esto significa que estas series de potencias son iguales. Por lo tanto, en ese intervalo alrededor del 0, los coeficientes a sub k y b sub k también son iguales. Ahora verifiquemos la propiedad 2. Como las series de potencias se pueden derivar término a término, conservando el mismo radio de convergencia, tenemos la siguiente expresión. Para poder calcular el límite cuando s tiende a 1 de la primera derivada y poder usar nuestras hipótesis, usaremos el siguiente resultado auxiliar. Nuestra hipótesis es que el enésimo momento factorial de x existe. Como estamos viendo qué pasa con la primera derivada de la función generadora de probabilidad, entonces el primer momento factorial de x es su esperanza. Por lo tanto, si aplicamos el lema de Abel, sabemos que el límite cuando s tiende a 1 de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de k por la probabilidad de x igual a k por s a la n es igual a la esperanza de x. Realizamos el mismo procedimiento para la segunda derivada. Por hipótesis, el segundo momento factorial de la variable aleatoria x existe, y utilizando de nuevo el lema de Abel, sabemos que el límite cuando s tiende a 1 de la segunda derivada de la función generadora de probabilidad es igual al segundo momento factorial. Finalmente, de la misma forma, se obtiene el caso general. Finalmente, la prueba del punto 3 es muy importante la hipótesis de independencia. Entonces, la función generadora de probabilidad de la suma de la variable aleatoria x más y es igual a la esperanza de s elevado a la x más y, que esto es lo mismo que la esperanza de s elevado a la x por s elevado a la y. Entonces, como x y y son independientes, también se satisface
que es el producto de las esperanzas de S elevado a la X por la esperanza de S elevado a la Y, que esto es igual a la definición de las funciones generadoras de probabilidad. Estas son funciones generadoras de probabilidad para algunas distribuciones discretas. Las funciones de probabilidad condicionales también tienen funciones generadoras de probabilidad. Por lo tanto, si tomamos un conjunto A, podemos definir la función generadora de probabilidad de la variable aleatoria X dado el conjunto A de la siguiente manera. Esta función generadora de probabilidad condicional es útil para encontrar la función generadora de probabilidad. Supongamos que tenemos una colección de eventos disjuntos tales que el espacio muestral es igual a la unión de estos. Entonces, la función generadora de probabilidad es igual a la suma de las funciones generadoras de probabilidad condicionales con respecto de estos conjuntos por la probabilidad de estos conjuntos. Por lo tanto, si tenemos el vector aleatorio x, y y calculamos la función generadora de probabilidad de x dado y igual al conjunto y minúscula como la suma sobre todos los valores que toma x de la función s a la k por la probabilidad condicional de x igual a x dado y igual al número y hacemos que esta variable aleatoria corra sobre todos los valores que puede tomar, entonces obtenemos la esperanza de la función generadora de probabilidad de la variable aleatoria x dado y, que es igual a la esperanza iterada de s a la x, que esto es igual a la función generadora de probabilidad de la variable aleatoria x. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos monedas sesgadas. La primera moneda tiene probabilidad A de que salga sol y la segunda moneda tiene probabilidad 1 menos C de que salga sol. La primera moneda se lanza y si sale águila, entonces se lanza la segunda moneda repetidamente hasta que salga sol. Sea X el número de veces que la segunda moneda es lanzada. Lo que queremos encontrar es su función generadora de probabilidad. Sea A el evento en el que la primera moneda sale sol. Entonces calculemos la esperanza de S a la X dado este conjunto. Esto es igual a la suma sobre todos los valores que toma X de S elevado a la K por la probabilidad de que X sea igual a K dado el conjunto A. Si A pasa, la segunda moneda nunca se lanza. Por lo tanto, la probabilidad condicional de que X sea igual a 0 dado el conjunto A es igual a 1, mientras que la probabilidad condicional de que X sea igual a K para K mayor o igual que 1 dado el conjunto A es igual a 0. Esto implica que la esperanza de S elevado a la variable aleatoria X dado el conjunto A es igual a 1. Ahora supongamos que pasa el evento A complemento. Entonces la variable aleatoria X tiene distribución geométrica, es decir, porque se va a estar lanzando la moneda repetidamente hasta que salga sol. Por lo tanto, su función generadora de probabilidad es la siguiente. Finalmente, usando la fórmula previa, donde tenemos una sucesión de conjuntos disjuntos cuya unión es igual al espacio muestral, obtenemos lo siguiente. Lo que hemos encontrado que esta función es la función generadora de probabilidad de la variable aleatoria x. Veamos el concepto de función generadora de momentos. Los momentos no centrales de una variable aleatoria son de la forma donde k es igual a 1, 2, 3, 4, etc. Definimos la función generadora de momentos, la cual es la esperanza de e a la t
por la variable aleatoria x. Si estamos en el caso discreto, esto es igual a la suma, para todos los k, de e a la tk por la probabilidad de que x sea igual a k. Y si estamos en el caso absolutamente continuo, esto es igual a la integral sobre todos los reales de la función e a la tx por la función de densidad de la variable aleatoria x con respecto de x. Notemos que la función generadora de momentos es igual a la función generadora de probabilidad evaluada en e a la t. La función generadora de momentos se llama así porque satisface la siguiente propiedad. La derivada enésima de la función generadora de momentos evaluada en t igual a 0 es igual al momento enésimo de la variable aleatoria x. Para comprobarlo, asumiremos que podemos diferenciar bajo el signo de la integral. Esta intercambiabilidad de la derivada y la esperanza no es muy limitante, ya que la mayoría de las distribuciones que se conocen en un curso estándar de probabilidad satisfacen esta propiedad. Haremos el caso absolutamente continuo, ya que el caso discreto es similar. Calculamos la derivada de esta función. Una vez teniendo la derivada, podemos evaluar en t igual a 0. Siguiendo este procedimiento y utilizando un argumento inductivo, obtenemos el resto de la prueba. De igual manera como la función generadora de probabilidad, cuando tenemos variables aleatorias independientes, podemos calcular la función generadora de momentos de la suma como el producto de las funciones generadoras de momentos de las dos variables que están involucradas en la suma. La función generadora de momentos y la función generadora de probabilidad son útiles cuando queremos considerar el comportamiento conjunto de variables aleatorias. Tenemos la siguiente definición. La función generadora de probabilidad de un vector aleatorio es la siguiente. Notemos que simplemente estamos extendiendo la misma definición para el caso unidimensional para el caso n-dimensional. Esta función también se puede escribir como la siguiente esperanza. Y en el caso de la función generadora de momentos se extiende de la siguiente forma. Veamos un ejemplo. Supongamos que la función de densidad conjunta del vector aleatorio x, y es la función e a la menos x menos y cuando x y y son positivas y 0 en otro caso, y queremos encontrar la covarianza de este vector. Para encontrar la solución, primero notemos que esta función de densidad conjunta es igual al producto de las funciones marginales de la variable aleatoria x y y. Por lo tanto, estas variables aleatorias son independientes. Esto implica que si calculamos la función generadora de momentos conjunta, entonces esto es igual al producto de las funciones generadoras de momentos de la variable aleatoria x y la variable aleatoria y. Nota que la distribución tanto de la variable aleatoria x y y son exponenciales, por lo tanto tenemos lo siguiente. Esto nos va a permitir calcular la esperanza de la variable aleatoria x por la variable aleatoria y, calculando la derivada con respecto de t1 y con respecto de t2 de la función generadora de momentos conjunta. De la misma forma, utilizamos esta función generadora de momentos conjunta para calcular la esperanza de x y la esperanza de y. Por lo que finalmente la covarianza de x y y es igual a la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y esto es igual a 0.